Después de realizar un gran camino a través de la G1 norteamericana, europea, japonesa y latinoamericana, es importante hacer un análisis general de todos los detalles de estas líneas de juguetes y cómo es que Transformers logró instaurarse en el mercado de los juguetes y convertirse en una de nuestras franquicias favoritas. Acompáñame en este especial a analizar los puntos más relevantes, la forma en que esta franquicia se instauró en el mercado y cómo es que consigue existiendo hasta el día de hoy. Para comenzar este especial voy a hacer un enfoque que por supuesto es subjetivo, pero que tiene que ver con la forma en que el mercado se desarrolló en la época de los 80, que es cuando Transformers comenzó. Esto quiere decir que el mercado en ese entonces no era el mismo que en la actualidad, así como tampoco lo era la importación de las figuras, la venta de una marca, la forma de conseguir que un producto llegue al público y la forma de adquirirlo. Para comenzar, esta es una línea americana que, como ustedes han visto en esta serie de especiales, proviene en un principio de líneas japonesas. Japón es un mercado muy distinto a América, existe un enfoque que incluso en líneas muy infantiles tiene un punto de vista muy dedicado al coleccionismo, cosa que en Estados Unidos no sucede de la misma manera en los mercados más infantiles. Eso quiere decir que las figuras que son juguetes están pensadas en general como juguetes y no como artículos que van a permanecer durante muchísimo tiempo en las repisas o en las colecciones de las personas. A la larga esto terminaría pasando la cuenta a la marca Transformers y obligando a la marca a reinventarse con el paso de los años. Las figuras que se importaron desde Oriente son en su mayoría figuras que incluyen partes de die-cast, es decir, partes metálicas, y además de esto, muchas de ellas incluyen misiles y también ruedas de goma. A primera vista podría parecer que esto es un gran valor y hasta el día de hoy hay coleccionistas que protestan por la ausencia de esto en las figuras actuales. Sin embargo, considerando que se trata de juguetes y que los niños no son el público que va a tener un tipo de figura como esta en una repisa, una figura que incluye partes de die-cast tiende a dañarse mucho más con el tiempo en comparación con una figura plástica, porque el metal no está coloreado de la misma manera que el plástico. El metal se tiene que pintar encima porque generar un metal para un molde de juguete con un color incorporado sería mucho más costoso. Para comenzar, en aquella época, la reducción de plástico tenía que ver con ciertos asuntos relacionados con el trabajo del plástico. Sin embargo, a nivel de permanencia en el tiempo, las figuras que incluían partes metálicas terminaron dañándose y en la actualidad no es difícil entender por qué existen tantas reediciones. Una figura con partes metálicas puede despintarse con mayor facilidad y también es posible que las ruedas de goma se degraden con el tiempo. Este asunto de las ruedas de gomas volvería a pasar posteriormente, años después, con las figuras de Alternators y también con las de Robots in Disguise Car Robots. Con respecto al diseño de las figuras proviniendo de una línea japonesa, es muy evidente que Hasbro lo que hizo fue seleccionar con pinzas elementos que tuvieran características en común, algunos de los cuales provenían de las mismas líneas. Y en este sentido hay que tomar en cuenta también cuál es la forma en que en aquella época funcionaba el mercado en América, que es el mercado principal de Hasbro. En aquellos años, las empresas jugueteras estaban peleando literalmente por los espacios en las repisas en las tiendas, lo que quiere decir que debían mantener material que fuera atractivo para el público y que pudiera permanecer en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde una línea de juguetes está solo unos cuantos meses disponible. En aquellos años, una figura, si tenía buenas ventas y las retailers estaban solicitando más unidades a la fábrica, esta figura podía estar siendo permanentemente repuesta a lo largo de 2, 3 o 4 años. Esto, junto a una marca nueva que estaba golpeando muy fuerte el mercado con una serie de televisión, necesitaba tener productos de entrada, y para eso es que existen los minicars y los Decepticon cassettes, que son figuras pequeñas y baratas, que son fáciles de reconocer, son muy sencillas de transformar y eran el primer gancho, porque por una parte para los niños eran figuras fáciles de transformar que les permitían jugar de forma independiente sin solicitar la ayuda de un adulto, mientras que por otra parte para los adultos eran figuras sencillas de adquirir a diferencia de otras. También durante el primer año de 1984 en la primera generación comenzaríamos a tener lo que se ha vuelto una costumbre dentro de Transformers, que es tener repintados, redecos y remoldeados de las figuras, y gracias a eso los Cars y los Planes
en el bando de los Autobots y los Decepticons marcaron pauta, haciéndonos conocer a lo largo del tiempo centenas de moldes distintos en distintas generaciones que han sido redecos o remoldes o repintados basados en los mismos moldes originales, cosa que ocurre con los Lambors, con los Fairladies y también con los Seekers. Además de esto, algo que ocurrió en aquel entonces es un elemento que se mantiene presente hasta el día de hoy y que algunos coleccionistas o fans de Transformers actuales no parecen tener en mente. En la actualidad ha existido una serie de controversias dentro del fandom de Transformers con respecto a líneas exclusivas como Generation Select o Expedia 500. La realidad es que las figuras exclusivas existen desde 1984 en adelante. En el 84, como lo pueden ver en el video correspondiente, tuvimos a los Power Dasher, los Omnibots y el Time Warrior como figuras exclusivas, que en aquellos años eran aún más difíciles de conseguir que en el presente, porque debías juntar los Robot Points que venían en los envases, lo que significaba que debían comprarte más figuras para poder reunir los puntos correspondientes. Luego de eso debías conseguir que tus padres te financiaran la compra de esa figura para enviarlo a través de correo y esperar a que te llegara. Sin embargo, estas figuras llegaban de forma aleatoria, no podías elegir cuál de ellas iba a llegar dentro de un mismo grupo. Eso quiere decir que a nivel de exclusividad se trataba de figuras mucho más difíciles de conseguir, sobre todo en una época donde no existía internet y los scalpers que venden en eBay o en Amazon eran algo completamente diferente a lo que existe hoy. Al mismo tiempo, el año 1984 fue muy experimental porque así como tenían las figuras principales que fueran las más accesibles en los cassettes y en los minicars, también hicieron la prueba con presentar los cars y los planes, que eran figuras más costosas y más complejas de transformar y que al analizar uno puede ver que en la animación tenían una presencia que incluso era mayor a la de los minicars. Esto es para generar un efecto en el público y querer que las personas que están viendo el show quieran estos personajes que son más costosos, mientras que en el caso de los líderes, Megatron y Optimus se convirtieron en las joyas de la corona para muchos de los fans de aquellos años. De la misma manera, en el año 1985, Hasbro tomó nota de lo que había funcionado en el año anterior, y mientras estaba produciendo la película animada, que comenzó su preproducción en 1984 al mismo tiempo que salía la serie de televisión, decidieron continuar sacando provecho de esto, haciendo relanzamiento de los minibots que ya habíamos conocido antes, incluyendo los mini espías, que son vehículos motorizados, y fue el año también en donde debutaron los Constructicons, que serían el primer intento por presentar a los Combiners, que se convertirían en una de las tantas constantes que hemos visto a lo largo de los años. En 1985 ya no solo se trataba de tener distintos grupos, sino además un grupo que tuviera un gimmick interno. Con respecto a esto quería comentar algo que me llama mucho la atención y que pueden ver en el video dedicado a las figuras Diaclone, y es que el personaje de Raiden y el personaje del Devastator originalmente en la línea japonesa pertenecen a la misma línea, e incluso hay artes conceptuales y catálogos donde se encuentran juntos. Mi idea al respecto, y esto como dije al principio del video es completamente subjetivo, es que originalmente Hasbro pensó presentar en el año 1985 a un Combiner por el lado de los Autobots y a otro por el lado de los Decepticons. Sin embargo, los trenes, si bien son muy queridos y son parte de la cultura japonesa, en Estados Unidos no son queridos. Por lo tanto, desde mi punto de vista existe la probabilidad de que algún ejecutivo haya mencionado esto, y por ese motivo el Combiner de Raiden nunca se incluyó en la continuidad occidental, terminando por aparecer efectivamente en Transformers, pero en la continuidad japonesa. En este sentido también quería mencionar la aparición de los Dinobots y algo que a nivel personal siempre me ha llamado la atención, y es que si lo tomamos desde un punto de vista distinto a lo que terminamos viendo en la ficción, da la sensación que los Constructicons podrían haber sido un Combiner Autobot, mientras que los Dinobots podrían haber sido un equipo Decepticon. Porque los vehículos de construcción en general se agregan y se imaginan dentro del público con cosas positivas y no con destrucción, mientras que los dinosaurios
Muchas veces aparecen en ficciones como elementos de caos, no necesariamente malvados, pero bestias que pueden causar problemas. Sin embargo, a nivel interno se dedicó la idea a dejar a los Constructicons en los Decepticons y a los Dinobots en los Autobots. En el año 1985, además, fue cuando se tomó la decisión, debido al éxito de la línea que había en el año anterior, de ampliar los equipos individuales y presentar nuevas características, porque probablemente en el público se apreció que cuando alguien adquiría un componente de un determinado equipo, esto generaba mayor interés en los demás. Por lo tanto, al haber distintos grupos, esto ampliaba el público y permitía que entraran nuevos fans. También es importante mencionar que para aquel entonces no existía el concepto de escalas y las figuras estaban divididas por grupo que tenían aproximadamente el mismo tamaño, como ocurre con los Triple Challengers o los Deluxe Insecticons, y debido a eso era que estaba establecido el precio, a diferencia de lo que ocurre en años actuales, en donde sabemos que una figura va a tener un determinado precio por el tamaño que ésta tenga, en lugar de específicamente por un equipo. Así como la serie de televisión es un larguísimo comercial de las figuras que estaban vendiéndose, la película de 1986 es un comercial a gran escala y en pantalla grande de las figuras que iban a venir a futuro. Y es por esto que en la película el protagonismo lo tienen personajes que son distintos a los de la serie de televisión, y también la existencia de esto explica ciertas cosas que como fans no tuvimos claras durante muchos años. La película se comenzó a producir en el año 1984, al mismo tiempo que comenzaba la primera generación animada. Por este motivo, la mayor cantidad de personajes que aparecen en la película son los que aparecen al principio de la serie de televisión, y esta es la razón por la que echamos de menos en la película la presencia de los Combiners. Se produjo un OVA de Scramble City en donde se presentaba el inicio de esta batalla, y estaba pensado presentar un segundo OVA en donde se iba a presentar toda esta batalla entre los Combiners, que iba a explicar por qué no estaban presentes en la película. Sin embargo, esto nunca sucedió en animación, y durante muchos años, gracias a no tener internet, no supimos qué era lo que había pasado, y empezó a hacer ruido la ausencia de personajes que aparecieron a lo largo de la serie de televisión en esta película animada. Esa es la razón por la cual la línea de juguetes asociada a la película tiene tantas divergencias con lo que realmente aparece en la cinta. La línea de juguetes tiene que seguir funcionando en las tiendas a pesar de lo que esté ocurriendo con lo que acabo de mencionar, y ese es el motivo por el cual en tiendas tuvimos mini vehículos, mini cassettes, aerial bots, stunticons, protectobots, combaticons, battle chargers, triple challengers, cars, héroes, predacons, sharkticons, planes y 7 commanders. También quiero mencionar en este contexto que tengo la sensación que la línea de juguetes de la película estaba basada en un concepto previo de la cinta que no terminó por realizarse, porque Galvatron y Ultramagnus son presentados como City Commanders. Tengo la sensación de que originalmente la película tenía pensado plantear que Galvatron y Ultramagnus tomaran los lugares de Megatron y de Optimus. Sin embargo, esto se cambió posteriormente. Galvatron terminaría siendo la forma modificada de Megatron y Rodimus tomaría el mando en lugar de Optimus, reemplazando al que potencialmente habría sido Ultramagnus, quedando un resabio de esto en el argumento de la película. A diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores, en el año 1987 se abandonaron casi por completo los modos realistas que habíamos conocido para entrar directamente a los modos sci-fi, y eso le dio un impulso nuevo a la línea. Los Combiners habían funcionado muy bien anteriormente, manteniéndose el concepto de presentar gift set con todos los componentes, además de los personajes de forma independiente. También fue el año en que conocimos a los Headmasters y a los Target Masters, comenzando con ello la franquicia de las minifiguras que permanecería a lo largo de muchos años, regresando posteriormente en Titans Return y en otras líneas de juguetes en donde hay figuras muy pequeñas que interactúan con figuras más grandes. A principio podría parecer un concepto chocante en esa época, pero el hecho de tener una figura que en realidad fuera un mini playset se convirtió en algo muy atractivo y funcionó bastante bien, mientras que en el otro lado, al tratarse de figuras que son infantiles, la pérdida de los Target Master podría parecer poco importante, mientras que para un niño conservar el Transtector pero perder la cabeza de ese robot significaba tener una figura entre comillas incompleta, y eso fue algo que pasó muchísimo en aquellos años.
Antes de continuar con la línea americana, quiero hacer un salto a la línea japonesa que comenzó en el año 1985, y hay algo que es muy interesante que tiene que ver con la forma de comercializar una marca. En el año 1985, las figuras que llegaron son en su mayoría las que ya habíamos conocido previamente en 1984 en América, más algunas que ya estaban en América en el mismo año de 1985. Lo curioso de esto es que la línea de juguetes de Transformers en Japón fue un éxito arrollador igual que en el resto del mundo, a pesar de que la mayoría de esas figuras seguían disponibles en las tiendas por las líneas de Microman, Diaclone y otras de las cuales provenían. Esto quiere decir que la campaña de marketing y la serie de televisión funcionó perfectamente porque el público se interesó por las figuras a pesar de que ya estaban disponibles en las mismas tiendas en su propio país. Con respecto a esto que acabo de mencionar, se generó una situación muy curiosa, ya que la que conocemos en la actualidad como versiones Diaclone, que es un concepto genérico para referirse a todos los decos previos a Transformers, terminarían convirtiéndose en un mito y en parte de la misma continuidad, ya que con el pasar de los años, las versiones con el deco previo a Transformers terminarían incorporándose al canon a través de distintas líneas. Pero eso no es todo, ya que a partir de los años 80 y gracias al éxito de Transformers, distintos retailers empezaron a importar tanto figuras oficiales de Microman y Diaclone a Europa o a Latinoamérica, y además de esto cientos empresas o negocios locales de Latinoamérica o de Europa y América comenzaron a importar figuras copia de los KO de Microman y de Diaclone, lo que quiere decir que tuvimos disponibles tanto figuras de Transformers como de Microman y Diaclone y además KO al mismo tiempo dentro de los años 80. También fue a partir de 1985 y desde ahí en adelante que comenzó la costumbre de tener no solamente cambios de deco entre figuras americanas y figuras japonesas, sino que además tener cambios de nombre entre ciertos personajes. Mientras en América en 1987 teníamos la aparición de los Target Masters y los Headmasters, en Japón fue cuando finalmente pudimos conocer a los Trainbots, que eran los trenes de los que estaba hablando anteriormente, y además de esto, Headmasters dio bastante impacto a tener nuevas figuras que a la larga terminarían convirtiéndose en versiones exclusivas japonesas que llamaron mucho la atención del público y que con los años se convertirían a la larga en versiones coleccionables o en figuras muy ansiadas para tener nuevas versiones, cosa que ocurrió por ejemplo con el Target Master de Stepper, que está basado en el molde de Jazz. En el año 1988 es donde se puede apreciar la principal ruptura a nivel conceptual entre Hasbro y Takara, ya que en el lado de Hasbro estaban presentando los Power Masters y los Pretenders. Sin embargo, Takara ya tenía a la larga una serie de televisión que era lo correspondiente a Headmasters, que había comenzado anteriormente en el año 1987, y esta serie japonesa, con su propia continuidad, alejándose del concepto de la G1 americana, funcionó lo suficientemente bien para continuar en el 1988 con Super God Master Force. Aquí se dio una situación curiosa, ya que hay figuras que se comercializaron solo en Japón, figuras que se comercializaron solo en América, y además de esto, Hasbro dio por terminada la serie de televisión americana mientras la continuidad japonesa se fortalecía por su propia cuenta. Debido a esto también es que hay ciertas figuras que se conocieron en Occidente, pero que no tenían un contexto claro porque provenían de una importación de Japón. En el año 1989 las cosas estaban muy distintas entre América y Japón. En Japón tuvimos Transformers Victory, que para la continuidad japonesa es la más exitosa de las series, teniendo un fandom sumamente fuerte y teniendo además tanto figuras muy exitosas como un lore interno muy rico y con muchos fans. Es de Japón, de donde tenemos la figura de Star Saber, que es uno de los personajes más queridos de toda la franquicia de Transformers, y a nivel de figura conocimos a los Crossformers, a los componentes de Multiforce y también a los componentes del Combiner de Leo Kaiser, que también es uno de los más populares.
Esto significa que Japón estaba trabajando de forma independiente, explorando nuevas formas, combiners distintos, figuras que incluso podían ser más costosas pero con gimmicks y características propias y que estaban soportados por una serie de televisión que estaba funcionando muy bien en el público. En la otra mano, América no tenía una serie de televisión al aire porque la G1 ya había terminado y las figuras que estaban lanzando a la venta estaban unificadas dentro de conceptos que se transmitían al público solo a través de los comerciales. Debido a esto, decidieron dejar los multigrupos que sí habían funcionado anteriormente bajo el alero de la serie de televisión y se concentraron en presentar los Pretenders, expandirlos con distintas categorías y dar mucho énfasis a los Micromasters. La existencia de los Micromasters no es casual y el hecho de tener una serie de patrullas, además de estaciones y bases, tiene que ver con lo accesibles que eran. Como las ventas no estaban funcionando de la mejor manera en América, se retrotrayeron al concepto original que estuvo encarnado por los minibots y los cassettes y decidieron tomar a los Micromasters como figuras sencillas, muy atractivas a la vista, que venían en sets y que tenían un precio accesible para el público, intentando con esto llamar la atención y poder reencantar al público. Sin embargo, el error que cometió Hasbro en este momento fue no tener una serie de televisión que hiciera que las figuras llamaran mucho más la atención. Curiosamente, en el año 1990, Takara decidiría darle un gran enfoque a los Micromasters en Transformers Zone, que sería el final de la continuidad japonesa, y con esto terminaría de lanzar principalmente todas las figuras que le quedaban, incluyendo algunas cosas como relanzamientos de los Trainbots que habían funcionado bien anteriormente, pero manteniendo los Micro Transformers como parte de lo más importante. En la otra mano, en el lado americano, Hasbro decidió darle nuevamente enfoque a los Micromasters, pero como las ventas no estaban funcionando apropiadamente, tomaron la decisión de recurrir a la nostalgia y lanzar los Action Masters, que son figuras que no se transforman, que incluyen accesorios y que rivalizan en tamaño y en accesorios, además de los puntos de articulación con las figuras de G.I. Joe o de Ninja Turtles, que eran líneas de juguetes que seguían funcionando muy bien. Este apego a la nostalgia y dejar el gimmick principal para tratar de capturar un público más amplio le jugó muy en contra a Hasbro, pero no solamente se trató del lanzamiento de los Action Masters. Es muy fácil pensar que la, entre comillas, culpa del decaimiento de la línea de juguetes se debe a haber lanzado Transformers que no se transforman. Sin embargo, no se debe solamente a eso, sino que, como lo mencionaba antes, tiene que ver también con no tener una serie de televisión fuerte que esté contribuyendo a que el público se interese y esperar a que las figuras funcionen por sí solas, cosa que con una marca que lleva muy pocos años no necesariamente va a funcionar. Mientras todo esto sucedía, Europa estaba ingresando de forma muy silenciosa, teniendo lanzamientos locales, los cuales eran en su mayoría iguales, a diferencia de empresas como Milton Bradley o G&G que adquirieron la licencia y en ciertos casos realizaron modificaciones menores a figuras. A grandes rasgos, los primeros años de la generación 1 europea pasaron muy en silencio mientras América y Japón peleaban con estas características diferentes que mencioné. Sin embargo, las ventas y el éxito de Transformers en Europa empezó a calar muy hondo de forma silenciosa al mismo tiempo que se lanzaban las figuras. Esto que acabo de mencionar terminaría por dar muy buenos resultados hacia 1992, cuando lanzaron, a excepción de los Constructicons, una línea completa de figuras originales propias que no estaban disponibles ni en Japón ni en Estados Unidos de la misma manera. El mercado en Europa demostró ser lo suficientemente potente como para revitalizar la línea, y esto me lleva a concluir que lo que hizo Europa fue un trabajo silencioso pero muy inteligente, porque mientras América no supo actualizarse, Europa sí supo hacerlo, manteniéndose un poco al margen de lo que mencionaba anteriormente, presentando figuras con gimmicks nuevos, manteniendo la esencia de Transformers pero actualizándose con nuevas paletas de color, con gimmicks diferentes, con más personajes que pudieran atraer a más público, y esto se demostraría nuevamente en 1993 con la llamada G1.5, en donde hay figuras que funcionaron tan bien que fueron relanzadas posteriormente en América e incluso en Europa con el sello de la segunda generación.
Mientras todo esto sucedía en América, estábamos disfrutando de lo que significa ser un continente olvidado por los demás países y sectores del mundo que mencioné, y gracias a eso tuvimos lanzamientos propios mezclados con copias, mezclados con importaciones, y además la diferencia que existía en los años 80 con respecto a la disponibilidad de los productos. Mientras la serie de televisión ya se encontraba al aire, las figuras no estaban disponibles al mismo tiempo que en los otros países. Dependiendo de cuál es el país de Latinoamérica en donde tú vivieras, puede ser que hayas visto en estanterías figuras importadas por compañías locales que correspondían a lanzamientos americanos. También pudiste encontrar figuras de empresas locales en Argentina, en Perú, en Chile, en Venezuela y en Brasil, o también en México. Y además de todo esto, en ciertos negocios locales pudiste encontrar figuras que eran de Diaclone o de Microman o copias de estas, lo que a nivel de público generaba una enorme confusión porque no sabías cuáles figuras eran o no Transformers. Y como partícipe de aquella época, recuerdo muy bien que los vendedores muy hábilmente vendían cualquier cosa que se transformara como si fuera un Transformer que iba a aparecer a futuro. Y como en la serie de televisión en los años 80 estaban continuamente apareciendo nuevos personajes, los fans nos quedábamos con la idea de que efectivamente la figura que estaba a la venta en algún momento iba a aparecer. Tal vez encontrabas una figura de Diaclone o un KO de Diaclone que tenía una apariencia parecida a un Transformer pero con otro aspecto de color, y pensabas que iba a tener ese cambio de color en la serie. O quizás se trataba de una figura KO con modificaciones que en realidad no era un Transformer, o derechamente era una copia de una figura transformable que no era de esa línea, pero era comercializada de la misma manera. Además de esto, las empresas que se dedicaban a fabricar figuras copia no tenían ningún empacho en vender figuras a las que les ponían cajas o blisters con el logo de Transformers, pero la figura no tenía nada que ver con esta marca. Con el paso del tiempo, los decos locales terminarían convirtiéndose en una rara avis y en un objeto muy apreciado por los coleccionistas, además de una curiosidad muy interesante de analizar a nivel de fans. Algunos de los decos locales han sido reutilizados como inspiraciones para personajes de cómics o para la paleta de color de algún personaje en particular. Ahora que hice este repaso general por todas las líneas que hemos estado revisando en estos análisis, quería hacer unos comentarios genéricos con respecto a figuras, no concentrándome en el análisis de cada una de ellas, sino haciendo referencias a cuáles son las que aún nos falta por volver a tener. Como ustedes saben, Transformers es una marca que suele revisitar lo que ya ha conocido anteriormente, y líneas como Generations nos han dado a los fans la posibilidad de tener versiones modernas de personajes antiguos. En este contexto, los personajes del retail general de la primera generación americana de 1984 están prácticamente completos, dejando quizás como algo pendiente los Chronoform, que al ser relojes es entendible que no hayan vuelto a salir. Sin embargo, es muy curioso que de la G1 de 1984 hasta el día de hoy no tenemos en Generations versiones modernas de los Omnibots, mientras que de las versiones exclusivas de los Power Dashers ya tenemos a los tres en versiones actuales. De 1985, los personajes que existen ya han estado apareciendo, incluso algunos de ellos más de una vez, como es el caso de lo que ocurrió con Queen Charger, que ha tenido varias figuras a pesar de no ser un personaje realmente relevante. Para el momento en que ustedes están viendo este video, los mini vehículos ya han tenido versiones modernas, también los Constructicons, los Jumpstarters, los Insecticons, la mayoría de los Cars, los Triple Changers, los Dinobots, algunos de los Deluxe Insecticons, los Planes, los líderes, e incluso hemos tenido la posibilidad de tener vehículos gigantes como Omega Supreme o Jetfire, e incluyendo a Fortress Maximus en versiones modernas. De 1985, lo principal que nos falta es completar a los Deluxe Insecticons en versiones completamente actualizadas, y algo que podría considerarse una curiosidad, que es lanzar un redeco para el infaltable Pepsi Optimus Prime, que durante muchos años fue una curiosidad muy llamativa. Para 1986, gracias a la aparición de Combiner Wars
y lo que posteriormente ocurriría en Generations, ya tenemos prácticamente todas las figuras, los mini cassettes han estado saliendo en distintas líneas, hemos tenido más triple changers, e incluso Galvatron y Ultra Magnus han tenido más de una versión moderna en las líneas de Generations. Desde Generations Thrilling en adelante, Hasbro parece estar decidido a ir completando la mayor cantidad de líneas y subgrupos, incluyendo personajes menos conocidos, lo que nos ha llevado a que en el presente del año 1987 tenemos menos figuras pendientes. Los Terrorcons ya salieron, también los Technobots salieron, los Headmasters, los Horrorcons, los Target Masters están saliendo hasta este momento. Las bases como Fortress Maximus y Scorponok ya tienen figuras actualizadas, incluyendo también los Duocons y los Clones, que son figuras que salieron de una forma bastante inesperada. Curiosamente, los Throttlebots aún no están completos en versiones modernas, y a pesar de que en Generations parecía que iban a empezar a salir en versiones Legend Class, hasta este momento todavía no termina de completarse este equipo, mientras que el personaje de Punch Counter Punch tiene una figura exclusiva, pero no tiene todavía una figura de retail general. En cuanto a los Target Masters, algunos han salido de la forma apropiada como Target Masters y otros no, aunque de todas maneras, como se trata de todos ellos de personajes interesantes para el público, es muy probable que terminen saliendo a la venta dentro de poco. A partir del año 1988 en adelante es donde comienza la mayor cantidad de moldes que aún nos falta recuperar en la actualidad. Sin embargo, como a lo largo de los años de Generations y el auge de esta línea, es probable que terminemos teniendo estas figuras. Como ustedes recordarán, en la línea japonesa de Generations salió hace muy poco tiempo los Seacons, que pueden formar a Piranacon, mientras que por otra parte hemos tenido figuras que tal vez no esperábamos, como el Power Master Optimus Prime en Occidente y Jinrai en Oriente. Curiosamente, en la actualidad de las líneas de Generations, Hasbro hizo un salto bastante grande de los Power Masters y los Pretenders hacia los Micromasters, dejando ambos grupos incompletos, ya que en la era actual de Generations en los Micromasters no salieron las patrullas completas y tampoco salieron todas, mientras que los Pretenders fueron dejados prácticamente por completo de lado, a excepción de un par de figuras muy concretas que por suerte fueron reimaginadas de una forma completamente distinta. Con respecto a los lanzamientos exclusivos europeos de 1992 y 1993, se trata prácticamente de una línea completa que nos mantiene pendientes y que muchos de los que somos fans de estas figuras estamos esperando que se hagan realidad en algún momento. Estos altos y bajos de Transformers permitieron que la línea se fuera reinventando a lo largo de los años, e incluso los fracasos permitieron que la empresa pudiera entender cómo funcionaba el mercado y comprendiera que tenía que mantenerse actualizada, que no faltaba simplemente con lanzar figuras porque sí, que era importante actualizarse pero también entender al público. Una serie de televisión puede ser un gran gancho para vender las figuras, pero además las figuras por sí mismas deben tener ciertos conceptos que funcionen en épocas concretas. Es probable que las figuras que se lanzaron en un principio no habrían funcionado con el mismo concepto años después, mientras que años después nuevos gimmicks pueden llamar la atención de nuevo público que sienta que está conociendo un producto nuevo en vez de revisitando el mismo de antes. Este equilibrio entre nostalgia y productos nuevos, entre mezclar tecnología que ya se ha utilizado y realizar innovaciones, es algo que mantiene a la marca Transformers siempre en conflicto, pero al mismo tiempo siempre evolucionando. Con este especial termino este largo camino por la primera generación, incluyendo la línea americana, europea, japonesa y latina, y lo que continúa que ustedes puedan conocer aquí en el canal es el lanzamiento de la increíble G2, una línea que no vivió demasiado tiempo, pero que presentó novedades muy interesantes y que tuvo la particularidad de crear un fandom propio. Hasta aquí este video, recuerda darle me gusta, suscribirte, déjame tus comentarios y nos encontramos muy pronto en otro video.